Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Agenda 7.3. Hoy vamos a empezar este programa dedicado al arte y la cultura, hablando sobre el proyecto Cátedra de Lectura, Escritura y Bibliotecas del Perú. Y qué mejor para hablar de ello que María Elena Manarelli, que es jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Bienvenida. Muchas gracias por este espacio. Cuéntenos, ¿a quiénes está dirigida este espacio, esta cátedra? Sí, y bueno, la cátedra ya está dejando de ser un proyecto porque ya se ha lanzado y se inicia en julio y tiene 3 semanas de duración, una primera en julio, una en agosto y otra en septiembre. Está dirigida a aquellas personas que realizan un trabajo vinculado a la difusión de la lectura y al acercamiento de distintos grupos etarios, culturales, educativos, relativos a la educación y a la lectura, ¿no? Entonces, los mediadores culturales, que es, digamos, el concepto que se discute, que se difunde, sobre el que se reflexiona, son aquellas personas que desde sus distintas actividades laborales, puede ser la escuela, puede ser la biblioteca, espacios de lectura no tradicionales o comunidades nativas, por ejemplo, ¿no? Necesitan una formación especial, adicional, que refuerce sus actividades relativas a la difusión de la lectura, de la escritura y de uso de las bibliotecas, ¿no? Entonces pueden ser maestros, bibliotecarios, cualquier agente cultural, ¿no? Podemos decir que esta puede ser una herramienta pedagógica de alto nivel. Exacto. Lo que pasa es que la lectura es una actividad y la escritura y la relación con la palabra escrita, ¿no? Son actividades que cambian a lo largo de la historia, ¿no? Durante siglos se han mantenido como estables a veces, sin muchas modificaciones, pero actualmente, en la medida en que cada vez más grupos diferentes, ¿no?, se incorporan a la educación, a la comunicación, a los distintos sistemas comunicativos, hay nuevos retos para vincular a la población, a las poblaciones tan diversas que tenemos en el caso del Perú, a la lectura, a la escritura, ¿no? Entonces, cada región tiene retos particulares. Las zonas urbanas son distintas a las rurales son distintas entre sí. Que sea una zona urbana no quiere decir que la relación entre, digamos, el público, ¿no?, de la escuela, o que está alrededor de la biblioteca, o que está en distintos centros o instituciones, ¿no?, tiene la misma relación con la palabra escrita o con la lectura, ¿no? Entonces, nosotros como Biblioteca Nacional del Perú confiamos en que la lectura es una experiencia única, ¿no?, que libera a los individuos, que los hace descubrir otros mundos y que es un derecho, ¿no? Es un derecho ciudadano, y para hacer cumplir ese derecho, pues hemos confluido 3 instituciones: el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional del Perú y el Ministerio de Educación a través de la Casa de la Literatura Peruana, ¿no? Entonces, estas 3 instituciones han sido parte del comité directivo de este proyecto, que ya se inicia y consiste en núcleos formativos, didácticos, teóricos, prácticos y también de escritura y de sistematización de las experiencias, ¿no? ¿Y ahora de qué manera se va a convocar a estos profesionales, docentes, mencionaba usted, personas involucradas con el tema de la lectura, para que formen parte de esta cátedra? Claro, eso es lo interesante, ¿no? Que, digamos, desde la experiencia de la Sala de la Literatura Peruana, de la Biblioteca Nacional del Perú y del Ministerio de Cultura, hemos discutido los criterios para invitar a las personas que nosotros consideramos agentes claves centrales en la irradiación de la lectura en distintas zonas del Perú. O sea, ya están seleccionados. Son 50 estudiantes que van a tener esta experiencia, que van a ser formados y, digamos, y también de los cuales vamos a recoger su experiencia, ¿no? Entonces son profesores y bibliotecarios de todo el Perú, ¿no? De todas las regiones.
sobre todo de aquellas en donde cada una de estas personas juega un rol importante en la difusión de las prácticas vinculadas a la lectura, a la palabra escrita, a la escritura y a las bibliotecas. Entonces, hemos tratado de identificar a aquellas personas que pueden agregar a su experiencia esta formación nueva, ¿no? Por ejemplo, tenemos desafíos increíbles en términos de distintas poblaciones cuya producción de saberes más bien está centrada en la palabra, en lo oral, ¿no? En las tradiciones, en las narrativas orales, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona que está, digamos, proponiendo la invitación a la lectura, al libro, a la palabra escrita, se relaciona con con un grupo o con distintos individuos que más bien producen sus saberes, sus conocimientos, ¿no? Y se vinculan con los demás a través de la palabra oral, que es altamente valorada, ¿no? Pero ese diálogo entre la palabra escrita, que ha estado asociada normalmente al poder, ¿no? A los grupos con más prestigio, con más recursos, ¿cómo se hace este diálogo con aquellas poblaciones que por limitaciones del Estado para llegar, de repente, ¿no? O también la lejanía, ¿no? La lejanía, o digamos, y no solamente física, ¿no? Sino también emocional y cultural, en el sentido de cómo nos comunicamos con personas que son, o sea, que formamos parte de un territorio nacional, pero que pertenecemos a tradiciones culturales diversas, ¿no? Entonces, y precisamente, ¿cómo se va a hacer para llegar a estas comunidades que tienen otras lenguas? Ese es el reto, eso es lo más difícil, ¿no? Porque este empeño es original, es, digamos, el afán por llegar a estas comunidades no de una manera, digamos, paternalista, vertical, ¿no? Desde arriba, los poseedores de la cultura, los poseedores de la palabra escrita, hacia aquellos que no tienen acceso a ese bien, a ese recurso, ¿no? Ha sido normalmente a través de un vínculo jerárquico, ¿no? Entonces, ese vínculo jerárquico pues ignora las tradiciones culturales locales de las poblaciones a las cuales se quiere invitar, ¿no? Entonces, para empezar, es una nueva forma de relación, ¿no? Por eso los mediadores culturales implican también una propuesta igualitaria, ¿no? Democrática y de respeto a la diferencia, ¿no? Y para que las diferencias no se conviertan en desigualdades, sino se respete la diversidad, que es una riqueza, un patrimonio nacional, ¿no? Porque normalmente, bueno, sí somos diversos, pero ¿cómo hacemos para que la diversidad no se convierta en desigualdad, ¿no? Sino que la diversidad sea, digamos, un diálogo entre iguales, ¿no? ¿Cree que precisamente los bajos índices de lectura que tenemos en nuestro país se deben a que no se ha hecho en el pasado un trabajo fuerte previo con estos mediadores culturales o de la lectura? Claro. Bueno, es un problema complejísimo el que está planteando y no tiene una sola explicación, ¿no? Siempre buscar una sola causa para explicar un hecho nos desvía, ¿no? De encontrar las interpretaciones y las soluciones, por supuesto, ¿no? Pero pues sí, un factor, ¿no? Podría ser un factor. Ha sido un factor definitivo, ¿no? Es decir, imponer una cultura escrita, decir, esto es, o sea, este privilegio del que yo gozo, ¿no? No es un privilegio, pero debe extenderse a todos, y es también una forma de aplastar las culturas locales y las culturas nativas que tienen su propia dinámica y que es importante fortalecer para mantener esta riqueza, ¿no? Entonces, una parte de la malla curricular, digamos, del curso está orientada a ese punto, ¿no? Porque tiene que ver con las escuelas, con las bibliotecas, con espacios no convencionales de lectura, que hay muchos, ¿no? Y también... Es importante también, ¿no? Porque recrea nuevas situaciones y le da una cierta libertad a la persona que está explorando un saber, ¿no? Exacto. No lo hizo antes.
así es, ¿no? O sea, cómo invitar al libro, ¿no? Cómo dialoga el libro y la palabra escrita con lo oral, ¿no? Eso es lo que van a aprender en el curso, y especialistas de distintas partes de América Latina que ya han tenido esta experiencia van a venir, ¿no? Y van a desarrollar esas técnicas, ¿no? Entonces, a mí me cabe simplemente plantear el problema, ¿no? Yo creo que ese es uno de los desafíos más grandes, ¿no? Que conviva lo oral y la palabra escrita con, mejor dicho, con la palabra escrita, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cómo se va a trabajar todo esto considerando que estamos en una era digital? ¿El tema tecnológico se ha previsto dentro de la cátedra? Sí, está previsto, o sea, no es una cuestión central, pero de hecho todos los espacios en donde se desarrollan estos módulos están vinculados a soportes virtuales, ¿no? La misma Biblioteca Nacional, la Sala de la Literatura, etcétera, y también es una urgencia de primer orden, valga la redundancia, ¿no? A vincular al Sistema Nacional de Bibliotecas, por ejemplo, ¿no? Y a través, y digamos, la herramienta virtual es central en eso, ¿no? O sea, estar conectados, estar comunicados, mantenernos unidos, reconociendo, aprendiendo, ¿no? Dialogando y aprendiendo de cada una de las experiencias. Y lo interesante también es mencionar que estas, si bien ya están los 50 alumnos identificados y listos para empezar el curso, hay una dirección web en donde la gente va a poder apreciar el trabajo del curso en el momento, ¿no? Entonces, la dirección es... ¿Cuál es? www.perulee.p. Lo saben, entonces www.perulee.p. Quienes quieran participar también, entonces, conociendo la información que se va a proporcionar a estos estudiantes en esta cátedra de lectura, escritura y bibliotecas del Perú. Agradecemos a nuestra invitada María Emma Manarelli, que es la jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Bien, amigos, con esto hacemos una breve pausa, retornamos con más.